Causas y prevención de la parálisis cerebral, ya lo habíamos dicho desde antes, y también vamos a ver si qué tanto es hereditaria o es adquirida esta, se puede decir, enfermedad como tal. Miguel Andrade está con nosotros, el doctor Miguel Ángel Andrade. Es un gusto tenerte con nosotros, neurocirujano, por cierto, para que, mire, 100% recomendable y preste atención, porque todo lo que vamos a decir aquí hay que tomar nota y tomarlo en cuenta. Bienvenido. Ay, sí, porque qué pendiente tener una parálisis. Y Doc, ¿qué es en sí la parálisis cerebral? A ver, explícanos con tus palabras. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, Sergio. La parálisis cerebral es un conjunto o una entidad, una condición neurológica, en la cual, como su nombre lo dice, hay parálisis, es decir, hay una afectación motora, que es como lo más característico. ¿Qué implicaciones tiene esto? Este tipo de enfermedad se puede presentar desde el embarazo, desde el desarrollo del cerebro del bebé, se puede presentar por alteraciones o afectaciones en el nacimiento o incluso en los primeros años de vida, particularmente hasta el primer año de vida. En algunos otros países lo consideran todavía hasta los 2 años de vida. De tal forma que pueden ser condiciones tanto congénitas o adquiridas. Principalmente son alteraciones congénitas, es decir, la alteración del desarrollo del cerebro, muchas ocasiones desde el embarazo, desde la formación del mismo, por diversas enfermedades de la mamá. Por eso es bien importante hacer hincapié para que la mujer embarazada haga sus consultas a revisión, cualquier dato que note de alteración en cuestión del embarazo, atenderlo inmediatamente, porque es como la primera parte preventiva. La otra situación es en el nacimiento. Complicaciones con el parto o con la cesárea que pueden dar alteraciones en el flujo sanguíneo cerebral. Aunque esto anteriormente se creía que era como lo más frecuente, ahora solamente es el 10% de los casos de parálisis cerebral. Y bueno, también las condiciones que pueden ser posteriormente adquiridas, sobre todo los primeros meses después del nacimiento. De tal forma que es muy importante identificar los tipos de parálisis cerebral. Normalmente se pueden considerar 3 tipos en general. La parálisis espástica o la motora, que es como lo más característico, el 80% de los casos de parálisis cerebral tiene que ver con esto, y en lo cual lo podemos detectar desde prácticamente los primeros meses del desarrollo, en los cuales nuestro bebé, nuestro pequeño, tiene cierta predicción por mover una mano o una pierna. O lo más característico es que si a los 9 meses el bebé o la bebé no es capaz de sentarse por sí solito, eso ya nos habla de alguna indicación que pueda hablar de parálisis cerebral o de alguna otra enfermedad neurológica. Normalmente hay parámetros que nosotros vemos, sostén de la cabeza, etcétera. Hablando sobre lo del embarazo que estás platicando ahorita, ¿qué tan cierto es que de repente ya es que se usan como, ¿qué se pueden decir? Extractores que se toman de la cabeza para jalar un poquito al niño y ayudar un poquito a nacer? ¿Eso puede afectar? Bien, la parte del uso de esas pinzas, forces medievales y demás forces, cuestiones. Pero ya no se usan. No, medievales la palabra. Esos ya no se usan, realmente ya no se usan. Realmente la parte médica ha avanzado muchísimo. Hoy en día pues se disponen de otras técnicas. La parte de la operación cerebral, cuando está indicada, por supuesto, también evita este tipo de situaciones. Sin embargo, bueno, la principal causa de parálisis cerebral también es la prematurez, en los cuales el bebé nace antes de tiempo, sobre todo bebés muy pequeñitos que llegan... ¿Cuánto antes, Doc? Normalmente se considera prematurez antes de las 37 semanas, pero sobre todo los bebés aquellos que son extremos, pues sobre todo menos de las 30 semanas, o en los cuales pueden pesar menos de 2.500 gramos, prácticamente 2,5 kilos, tienen un riesgo aumentado de presentar parálisis cerebral. ¿Por qué? Porque pueden presentar una complicación que es una hemorragia en el cerebro, una hemorragia que se llama hemorragia de matriz germinal, y eso puede perpetuar una parálisis cerebral. Hay otros tipos de parálisis cerebral, la parálisis distónica, o que esto se refiere a alteraciones del movimiento, en los cuales los bebés tienen ciertos movimientos anormales, disinesias, movimientos reptantes en sus extremidades, o también la parálisis atáxica. Como comentaba, la más frecuente es la motora. Y en cuestión de la motora también hay distintos grados. Hay pacientes que pueden tener una secuela de parálisis cerebral o que pueden tener esta condición y pueden hacer su vida lo más normal posible porque fue una afectación leve.
pero hay grados severos en los cuales incluso son dependientes completamente, incluso para alimentarlos, moverlos, y precisamente de esto derivan las complicaciones que pueden tener estos pacientes también. Bien. Doc, hoy en día ya hay varios estudios de sangre o estructurales en donde se dan cuenta ya pues muy pequeñitos que los bebés vienen con parálisis cerebral. El bebé continúa creciendo y cuando nace, ¿hay algo que hacer al respecto? Por supuesto. Definitivamente es muy importante, Claudia. ¿Por qué? Porque la prevención es el pilar fundamental para evitar que un bebé pueda tener una parálisis cerebral. Y esto viene desde el embarazo. Que sea un embarazo con atención médica adecuada, que se hagan los exámenes que recomienda en su momento el ginecólogo, la ginecóloga, exámenes de tamizaje para detectar si hay alguna alteración en algún cromosoma, en alguna cuestión del ultrasonido, alguna cuestión estructural de algún órgano. Esto es muy importante. Y la otra situación, pues también tener las revisiones periódicas que se recomiendan, ya sea cada mes o cada 2 meses, o en su defecto, si es un embarazo de alto riesgo, en ocasiones se pueden citar a las pacientes hasta cada semana, y es muy importante tener estas evaluaciones. Claro. Cuestiones que se pueden complicar en un embarazo muy frecuentemente, infecciones sobre todo del tracto urinario, que es algo que se puede presentar de forma común. Hay que estar muy atentas con esto, las mujeres estén embarazadas, para detectarlas a tiempo. ¿Pueden generar parálisis las infecciones? Podrían generar una infección sistémica. Esta infección se puede complicar pasándola, por supuesto, a la parte del bebé a través de la placenta, y estas infecciones pueden ocasionar a su vez un parto prematuro. Y como sabemos, un bebito prematuro puede desarrollar o está en riesgo de presentar parálisis cerebral. Del 70% de las parálisis cerebral, prácticamente tiene este común denominador, que fue la prematurez. Okay. Estamos hablando obviamente de la prevención. Ojo, estamos enfocándonos en eso porque es muy importante prevenirlo. Claro. Ahora bien, los golpes de chiquitos. Ya sabes que salen los golpes en la cabeza, que se caen de la cuna, lo que sea. Cuida que no se duerma o cosas así. Pero qué tan importante es, después de un golpe, revisar el cráneo, llevarlo con un especialista para que le revise el cráneo. Es algo muy importante. ¿Por qué razón? Tenemos que tener en consideración, un golpe en la cabeza ya es una cuestión ya adquirida como tal. Sería una alteración neurológica que incluso puede ser un daño neurológico progresivo, si hay algún tipo de secuela. Obviamente, ante cuestión de un golpe en la cabeza de nuestro bebé, infante y demás, que es algo a veces común, pues, porque pues andan gateando, andan caminando, se golpean y demás, pero bueno, datos de alarma, por supuesto, que no tengan alteración de la conciencia, que no tengan vómitos frecuentes. Ajá. Y bueno, acudir a atención médica. De primera instancia, los especialistas pediatras nos ayudan mucho en esto, antes de llegar incluso a la parte neurológica, porque ellos son capaces de evaluar si hay alguna alteración neurológica o no. En aquellos casos donde sí hay alteraciones en la parte del huesito, hundimiento, coagulito, asimetría en el cráneo, etcétera, pues por supuesto tendremos que hacer estudios de imagen del cerebro para valorar que no haya un daño mayor. La parálisis cerebral per se es una condición neurológica que no progresa, es decir, hubo un daño y ese daño va a ser hasta cierto punto permanente y no va a avanzar, a diferencia de otras enfermedades neurológicas en las cuales sí progresa. Y de aquí también que es muy importante el objetivo de detectarla a tiempo y obviamente para dar la intervención a estos pacientes para que tengan la mejor calidad de vida posible en relación a su cuidado, a su alimentación, a su rehabilitación, y en algunas ocasiones nos tenemos que apoyar de ciertas terapias, colocar medicamentos incluso a nivel intrarraquídeo, intervenciones, toxina botulínica, etcétera, para mejorar las alteraciones del movimiento. Este tipo de pacientes puede presentar también ciertas alteraciones ortopédicas por la misma cuestión de la parálisis de las extremidades. Hay un signo que se llama cabeza en gota, en los cuales los bebés también se pueden detectar de primera instancia porque no sostienen la cabecita, es decir, se va hacia atrás. Así es. Entonces, si nuestro bebé también está en los primeros meses de crecimiento, sobre todo a los 3 meses es cuando ellos ya pueden levantar su cabecita, girar, pero bueno, si ya llevamos 6 meses, 9 meses y no es capaz de sostener su cabecita, por supuesto ya sabemos que hay alguna alteración. Y lo que mencionaba también de la simetría, que los bebés tienen una comunicación entre ambos hemisferios en los primeros meses de vida y en los cuales mueven sus 2 manitas. A veces creemos que van a ser zurdos porque mueven mucho su manita izquierda, pero luego vemos que la derecha también. Realmente esto es normal.
Lo anormal sería en esos primeros meses de vida cuando veamos algo muy claro que solamente mueve una manita o solamente mueve un piecito. Eso sí es también de acudir a atención médica. Bien. Doc, por ahí sé que el ácido fólico es mucho como para el desarrollo del cerebro. ¿Qué tan importante es consumirlo durante el embarazo y la buena alimentación? ¿Afecta a la parálisis? Muy importante. Desde las primeras semanas después de la concepción, el desarrollo del sistema nervioso central, el desarrollo per se del cerebro es muy importante, prácticamente desde el primer mes. Hay unas estructuras que se forman, el neuroectodermo, y esto es fundamental. Desde la concepción prácticamente ahí empieza el desarrollo del cerebro. La parte del cerebro, ya propiamente después de la cuarta semana. Y para esto es bien importante el ácido fólico. Aquí lo ideal debe de ser tomar el ácido fólico 3 meses antes del embarazo. Mira. Si esto no es posible, pues con las situaciones de algún embarazo así súper planeado, bueno, ni hablar, pero es en cuanto sepamos, tengamos sospecha o estamos buscando un embarazo, pues mejor, o ya se le dijo a la paciente que está embarazada, inmediatamente iniciar con este tipo de suplemento de vitamina, que es muy importante para el desarrollo del sistema nervioso central, entre otras vitaminas también que se indican para las pacientes embarazadas, como es la parte del hierro también. Bien, vamos a darle voz al público que nos está ya llamando. Muchas gracias por comunicarse. Y te dicen por aquí: a mi cuñado le dio un dolor fuerte de cabeza, empezó a tener falta de psicomotricidad en las manos y el habla. Fue al doctor, le hicieron una tomografía y resulta que le había dado un infarto cerebral. ¿Esto puede ser? Bien. No es parálisis cerebral porque sabemos que esto ya estamos después de los 2 años. Ajá. No fue un tema congénito, podríamos decirlo, fue adquirido, pero es una alteración cerebral o un daño neurológico adquirido. Bien. Y estos pueden tener diversas causas. El infarto cerebral es una de ellas. Y esto, por supuesto, también nos ocasiona cierta alteración de la movilidad, del lenguaje, etcétera, como secuelas neurológicas. Sí. La parálisis cerebral es más, sobre todo, en el periodo del nacimiento y lo que podemos detectar hasta antes de los 2 años. Muy bien. Por aquí dice, ¿el abuso de sustancias tóxicas durante el embarazo también puede causar parálisis cerebral? Por supuesto. El uso, abuso, y no se diga de, drogas más complicadas, ¿no? Simple y sencillamente el tema de alcohol. Hay un síndrome que se llama síndrome alcohol fetal. El alcohol. Y eso obviamente también, aunque sea en pequeñas proporciones, puede tener alteraciones en el desarrollo cerebral del bebé. Por eso es muy importante y la recomendación muy clara, con evidencia basta, que a las personas, a las mujeres embarazadas, se tiene que evitar la parte del alcohol, la parte del cigarrillo y no se diga otro tipo de drogas. Claro. Dicen por acá, en la edad adulta, ¿un golpe en la cabeza puede ocasionar parálisis cerebral? No como tal, no es el diagnóstico parálisis cerebral. Reiterando esta parte, un golpe en la cabeza, yo ya adulto hice mi desarrollo normal, mi vida adulta normal, pero tuve un golpe en la cabeza y eso me dejó secuela neurológica, podemos decir que es un daño neurológico adquirido, que fue por un golpe en la cabeza o un infarto cerebral o un tumor cerebral, y que estos trastornos neurológicos pueden avanzar, pueden ser progresivos. La parálisis cerebral normalmente es al nacimiento, prematurez, o lo que se va a desarrollar sobre todo en los primeros 2 años de vida por alguna infección, alguna encefalitis o algo, incluso en los primeros meses de vida, y que sí puede dejar secuelas de parálisis cerebral. Pero eso ya no va a avanzar. Si no, hubo un daño en el cerebro, en el desarrollo del cerebro, y esto ya no va a avanzar a lo largo de los años. Bien. Por aquí dice, a mi hermana en su parto tuvo falta de oxigenación y su bebé salió con parálisis cerebral. ¿Esto pudo ser negligencia de doctores o sí puede suceder? Sí puede suceder. Es bien difícil determinar eso, si hubo alguna negligencia. Sabemos el sentir, pues, como familia que atendemos, nuestro bebé, etcétera. Pero eso realmente es complicado porque hay muchas condiciones al momento de un parto, muchas variables que pueden influir. Incluso el mismo desarrollo de la placenta. Si la placenta no se desarrolló de forma adecuada, probablemente no estuvo dando el aporte de oxígeno adecuado también durante el embarazo. O alguna situación también de alguna cesárea de urgencia, cordón umbilical, etcétera, enredado en el bebé. Son muchas condiciones que pueden afectar esto. Es difícil determinar. Lo que sí, bueno, claramente, si hubo falta de oxígeno en este periodo, nos pudo haber dejado alguna secuela neurológica. Y hay que enfocarnos en la rehabilitación. Miguel Ángel, ¿con qué quieres concluir el tema? Claro que sí, muy importante para todas aquellas personas que nos ven en casa, desde esta locación de fiestas de octubre. Si están embarazadas, acudir a atención médica oportuna con su ginecólogo. En el desarrollo, cuando tengan a su bebé,
los primeros meses es bien importante que lo lleven con el pediatra también, porque ellos son muy capaces de identificar si hay alguna alteración del desarrollo neurológica, y precisamente para que estos pacientes después no lleguen con nosotros ya con alguna cuestión de secuela o de tratamiento, porque esto lo podemos prevenir desde el embarazo, tomando ácido fólico adecuadamente, yendo a sus consultas frecuentes, identificando algún factor de riesgo, tratándolo, y durante el nacimiento también tener las consultas frecuentes con su pediatra, que se llama control del niño sano. Muy bien. De acuerdo, muchísimas gracias, doctor Miguel Ángel Andrade, muy buen neurocirujano, así es que si usted tiene dudas, ¿algún teléfono, doc? Claro que sí, con mucho gusto. Les dejo las redes sociales, doctor Miguel Ángel Andrade, neurocirujano. Me pueden contactar también al 33 24 69 7300. Consúltelo, haga sus preguntas, Apúnteme. muchas preguntas que quedaron por aquí todavía al aire, pues hágaselas directamente al doctor en sus redes sociales y con gusto los va a contestar. Y si es posible, sabe que no especule, vaya y chéquese con el doctor.